Bueno, vamos a ver ahora la otra teoría evolucionista. Después del lamarquismo, tenemos el darwinismo con la selección natural. Entonces, fue la teoría evolucionista más notable, controvertida y sobre cuya base se construye actualmente la biología. Es decir, el darwinismo, la teoría de Darwin, actualmente es la aceptada, es la más aceptada en cuanto a explicar la evolución. Es cierto que se ha retocado, se ha corregido un poco en aspectos que Darwin todavía no conocía, pero es la base de la biología hoy en día. Y su autor fue Charles Darwin, que era un naturalista inglés. ¿Vale? Darwin, bueno, os lo presento. Este es Charles Darwin de joven. Más o menos así era con 24 años, creo que fue cuando se embarcó en el Beagle, el barco que lo llevó a hacer este viajecito alrededor de todo el mundo, ¿vale? Saliendo de Inglaterra, ¿vale? Por las Canarias, Cabo Verde, Bahía, en fin. Fue las Galápagos, una parada muy interesante. Bueno, pues, ¿por qué hizo este viaje? Bueno, en aquella época, bueno, el Imperio Británico tenía colonias por todo el mundo y estos viajes se hacían no solamente para pues visitar las colonias, para coger coger especias, recursos, animales exóticos, oro. Bueno, evidentemente eran una fuente de recursos las colonias, pero también los ingleses les gustaba explorar y les gustaba conocer sus territorios más allá de los mares. Entonces siempre embarcaban, siempre contrataban para los viajes de las expediciones que hacían a un naturalista, a un científico naturalista que pues estudiara la flora, la fauna de las colonias, las características que tenían, etcétera, etcétera. Y en este viaje contrataron a Darwin, ¿vale? Le ofrecieron formar parte del pasaje, de la tripulación del barco, y el viaje creo que duró unos 5 años, más o menos, creo recordar, si no me equivoco. Y durante todos esos años de observación y de viaje, pues recopiló muchísima información de muchas especies, le llamaron mucho la atención sobre todo las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son unas islas que están muy lejos de la costa de Sudamérica. Creo que pertenecen a Ecuador, no estoy muy segura, pero están, vamos a ver, están en el Océano Pacífico. Sí, pertenecen a Ecuador. Bueno, pues vamos a verlas en maps porque están alejadas, están muy, no tanto como las Islas Hawái, pero bueno, ahí se ve el archipiélago. Vamos a alejarnos un poco para ver. Son muy conocidas por las tortugas, por las Galápagos, ¿vale? Estas islas. Entonces, vamos a alejarnos un poco. Vamos a quitar esto de aquí. Fijaros que estamos en medio del océano. A ver si... bueno, no sé por qué ha saltado ahí. A ver. Así. A ver, vamos a alejarnos. Bueno, están ahí. Ahí están las islas, ¿vale? Si nos alejamos para ver dónde está el continente, aquí está Ecuador, ¿veis? Están ahí, están muy aisladas en el Océano Pacífico, ¿de acuerdo? Están aquí, a una distancia considerable de la costa, ¿vale? Por eso, bueno, tienen unas muy peculiares características en cuanto a su flora y a su fauna, ¿vale? Son muy especiales estas islas. Bueno, pues Darwin, después de recopilar muchos datos de los animales y de las plantas de los lugares que iba visitando a lo largo de este viaje tan largo, pues le llamó la atención muchas cosas. O sea, fue un viaje que abrió muchísimo su mente y le hizo pensar muy distinto, ¿vale? Una de las cosas que le llamó la atención fueron los famosos pinzones de las Galápagos, ¿vale? Le llamó mucho la atención que en cada isla había una especie de pinzón distinto.
eran animales que la estructura del pájaro era la misma, pero el pico era distinto en todos ellos. Y en cada isla había un pinzón con un pico diferente. Y recogió especímenes y tal, y cuando volvió a Inglaterra los estudió y los analizó con ayuda de un ornitólogo y se dieron cuenta de que cada pájaro era distinto, el pico, porque cada uno tenía una alimentación distinta. Algunos eran insectívoros, otros, los que tenían el pico tan grueso, se alimentaban de semillas, otros eran vegetarianos, en fin, otros cazaban pequeños, cada uno estaba adaptado a su forma de alimentación, ¿vale? Y además es que los dibujó, ¿vale? Bueno, pues todas esas observaciones y viajes alrededor del mundo le dieron que pensar mucho a Darwin, y se dio cuenta de que evidentemente las especies cambiaban, evolucionaban y se adaptaban a su entorno y a su hábitat. El problema de Darwin era que era una persona profundamente religiosa, ¿vale? Darwin era muy religioso y claro, creer en la evolución siendo religioso, pues era como un dilema moral, ¿vale? Entonces, tardó bastante en publicar su libro El origen de las especies. Bueno, aquí tenéis a Darwin ya de mayor, ¿vale? Y en cuanto lo publicó, pues fue como una bomba, porque claro, estamos en la Inglaterra del siglo XIX, una época pues muy conservadora, y claro, el considerar que los seres humanos no han salido de la obra creadora de Dios, pues eso era casi como un pecado. Y claro, Darwin decía que los seres vivos habían evolucionado y que nosotros también habíamos evolucionado a partir de otros antepasados que probablemente eran primates. Y claro, pues le hicieron bullying y lo dibujaban así en los periódicos a Darwin, ¿vale? Había caricaturas de él por todos los periódicos, incluso, no sé si conocéis el anís del mono, la botella de anís del mono, la etiqueta que tiene esta botella, a ver, tampoco hacía falta que me abre la página, a ver, espérate, esta botella de anís del mono, si nos fijamos en la etiqueta, la cara del mono de la botella es Darwin, ¿vale? A ver, espérate, es que solamente quiero ver la imagen. Aquí creo que aquí se ve. Bueno, ese de ahí, voy a acercarlo. Este de aquí es Darwin, ¿vale? La cara de Darwin. Entonces, no lo pasó muy bien el pobre, fue muy criticado por su teoría de la evolución. Entonces, en fin, los pioneros siempre suelen ser bastante incomprendidos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿a qué conclusiones llegó Darwin con todos sus estudios? Bueno, pues él comunicó sus ideas en 1858 ante la Comunidad Científica de Londres. Y esas ideas eran que las especies cambiaban continuamente, tal como demuestran los fósiles, que el cambio es gradual y continuo, y también llegó a la conclusión de que los organismos parecidos están emparentados, es decir, que descienden de un antepasado común. Y además, esos antepasados descienden de otros antepasados más antiguos. Y si seguimos así, retrocediendo en el tiempo, llegamos al primer antepasado común de todos los seres vivos, ¿vale? Esa célula ancestral común, el LUCA, el organismo, ¿no? Todos proceden del mismo ser vivo aparecido en el planeta. Todos los seres vivos proceden de un único ser vivo, el primero que apareció, ¿vale? Y, de hecho, por ejemplo,
los antepasados comunes son más cercanos o más lejanos dependiendo de ese parecido, de ese parentesco genético. Por ejemplo, el antepasado común entre un tigre y un león es más próximo, es un antepasado común que está más cercano en el tiempo que, por ejemplo, el antepasado común que tienen un tigre y un perro, ¿vale? Ese antepasado común del tigre y del perro es mucho más lejano, ¿de acuerdo? Pero aún así sería un antepasado más cercano que, por ejemplo, el antepasado común entre un tigre y un pez, ¿vale? Es decir, que realmente todos los seres vivos están emparentados. Podríamos trazar un árbol filogenético, ¿vale? Los árboles filogenéticos son los que, se llaman así, pues porque relacionan, ¿vale? Dónde estarían los antepasados comunes de cada uno, etcétera. Son como ramas, ¿vale? Esos son los árboles filogenéticos, ¿de acuerdo? Pues evidentemente podemos hacer un montón de árboles filogenéticos. Por ejemplo, mirad ahí, ¿vale? El antepasado común, ¿vale? Del ciervo y de la vaca es más cercano, ahí estaría ese punto, ¿vale? El ciervo y la vaca, ¿vale? Ese punto sería el antepasado común de estos dos y es más cercano que, o sea, estos dos descienden del mismo antepasado común y ese a su vez desciende del antepasado común con el hipopótamo, es más lejano, ¿vale? ¿De acuerdo? El pecari es un tipo de jabalí, bueno, es otra especie, y el cerdo, estos tienen un antepasado común cercano, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, este antepasado común entre la vaca y la ballena es muy lejano, ¿vale? Los puntos de donde salen las ramas de los árboles, del árbol genealógico, perdón, serían el antepasado común, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, este otro punto, este punto de aquí, sería el antepasado común entre el camello y el que originó a pues toda esta zona, este grupo de animales, ¿vale? Es decir, cuando se fueron separando las distintas ramas en las evoluciones. Aquí también, ¿vale? Tenéis otra manera esos serían los árboles genealógicos. Evidentemente son enormes. Tú puedes hacer árboles, esta es otra manera de representar los árboles genealógicos, ¿vale? De donde se van separando, donde está el antepasado común que se separa en dos ramas. Este a su vez deriva de este otro. Bueno, hay un montón de árboles genealógicos. Entonces Darwin fue el primero que llegó a la idea de que los seres vivos tenían que estar emparentados, los que se parecían, y que si nos retrotraemos al principio, pues claro, todos descendemos del mismo ser vivo. Y el cambio evolutivo ocurre gracias a la selección natural, ¿vale? Que vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿en qué consiste lo de la selección natural? Bueno, pues la selección natural es la forma que tiene el medio natural para elegir las características que dan ventaja para sobrevivir en un ambiente, ¿vale? Es decir, ya lo dice las propias palabras, es la naturaleza la que elige, la que selecciona. Esta característica es buena para este ambiente, esta característica es mala para este ambiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, según Darwin, la selección natural actúa de la siguiente manera. Entonces, primero, en una población de seres vivos de la misma especie no hay dos individuos iguales, eso es evidente, ¿vale? Pues en un grupo de 100 personas no tenemos dos personas idénticas, dos clones, no, a menos que haya dos gemelos idénticos, pero bueno, en condiciones normales pues todos somos diferentes, ¿vale? Hay una gran diversidad de características. Eso se llama variabilidad de las especies, ¿vale? Es decir, dentro de una misma especie los individuos son todos diferentes, todos los humanos son distintos, ¿vale? Las cebras, aunque nos parezcan que son todas iguales, todas son diferentes, cada una tiene un patrón de banda negra y blanca único y distinto, ¿vale? Entonces, hay variedad.
En los individuos, algunas características son más favorables que otras para la supervivencia, eso está claro. Y, evidentemente, los hijos las heredan de sus padres. Es decir, como hay tanta variedad, pues algunas características serán buenas para una cosa, otras buenas para otra, etcétera, etcétera. Segunda cuestión, importante. Existe la lucha por la existencia. ¿Qué significa eso? Pues que no hay recursos para todos, ¿vale? No hay alimentos para todos, generalmente, no hay territorios para todos. Son limitados esos recursos, por tanto, esos seres vivos de esa población tienen que competir por los recursos, ¿vale? Competir por los alimentos, o por el territorio, o por aparearse y tener descendientes, ¿vale? Entonces, aquellos individuos que tengan las características buenas, más favorables, las que dan ventaja, van a tener más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no tienen esas características, ¿vale? Como consecuencia, como tienen más probabilidades de sobrevivir, van a tener un éxito reproductivo mayor. ¿Qué quiere decir eso de tener un éxito reproductivo mayor? Pues que van a tener más hijos, porque van a poder alimentarse mejor gracias a esas características, y además no solo van a tener un mayor número de hijos, sino que esos hijos, como heredan esas características ventajosas, también tienen más capacidad para sobrevivir, ¿vale? Por tanto, en una población que al principio presentaba una gran variedad de caracteres, individuos con caracteres muy distintos, al cabo de varias generaciones, los caracteres que más van a abundar, ¿vale? Van a ser aquellos que sean ventajosos, es decir, van a abundar los individuos que tengan las características que den ventaja. Por el contrario, los individuos con caracteres desfavorables se van a reproducir menos y al cabo de generaciones ese carácter desaparecerá, ¿vale? Cada vez habrá menos individuos con ese carácter, con esas características. Ese proceso de aumento en la población de unas características y disminución de otras es lo que se llama selección natural, ¿vale? Eso está diciendo que se está seleccionando un carácter, una característica que da ventaja, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto con respecto a las jirafas. Lamarck, nos acordamos de lo que decía Lamarck. Lamarck decía que las jirafas, su cuello se había alargado a fuerza de estirarlo, y a fuerza de estirarlo los hijos ya heredaban el cuello estirado. Eso era lo que afirmaba Lamarck. Sin embargo, lo que dice Darwin, el cambio en el cuello, según la selección natural, lo explica de otra manera. Según la selección natural, en una población de jirafas, pues tenemos jirafas de cuello largo. Aquí hay 2 de cuello largo y 2 de cuello corto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una ventaja tener el cuello largo. Esa es la característica que se va a seleccionar, porque te permite comer mejor, más cantidad de hojas, te permite acceder a otros lugares del árbol, que si tienes el cuello corto, pues no, ¿vale? Entonces, las jirafas de cuello largo, que son las que tienen la característica que da ventaja, van a sobrevivir más que las de cuello corto, se van a reproducir más que las de cuello corto. Como consecuencia, van a tener más hijos, y los hijos serán, pues evidentemente, de cuello largo, porque es una característica que se transmite, que es hereditaria, no es un carácter adquirido, ¿vale? Entonces, esta jirafa de cuello largo va a tener hijos de cuello largo. Entonces, en la siguiente generación, aquí ya vemos que ya tenemos 3 jirafas de cuello largo y solo queda una de cuello corto. Es decir, que la proporción de jirafas con la característica buena ya es mayor que la proporción de jirafas con la característica no tan buena, ¿vale? Y pasará lo mismo, estas sobrevivirán más que las otras, dejarán más descendencia, por tanto en la tercera, aquí solo he puesto 3 pasos, pero esto normalmente suele ir más gradual, ¿vale? Aquí en la tercera generación pues ya todas las jirafas son de cuello largo, ¿vale? Ha cambiado la especie, ¿entendemos? Ha aparecido un carácter dominante nuevo, ¿de acuerdo? Que antes no abundaba. Eso se llama selección natural, ¿vale? Es la naturaleza la que ha seleccionado el cuello largo como el carácter que da ventaja, por tanto el cuello corto acabará por desaparecer. No, esto no pasa, a ver, aquí no pasa en 3 pasos, ¿vale? Suele tardar más tiempo, ¿de acuerdo? En desaparecer un carácter que no es tan ventajoso. Entonces, como resultado se produce un cambio en los caracteres, ¿vale? En los caracteres. Esos cambios, claro, la especie ha pasado de tener el cuello pues no muy largo, al cabo de muchas generaciones pues la especie ha cambiado, tiene el cuello largo,
¿vale? Esos cambios se llaman adaptaciones, porque hacen posible que las especies cambien para sobrevivir mejor y dejar descendencia. Con el tiempo, la acumulación de cambios conduce a la aparición de razas, variedades y finalmente especies nuevas. Vale, hasta aquí se entiende perfectamente lo que es la selección natural de Darwin. ¿Qué pasa? Pues que Darwin no sabía explicar cómo se transmitían los caracteres de padres a hijos, eso no tenía ni idea porque no sabía nada de genética, y tampoco tenía ni idea por qué había tanta variedad en las especies, tantos caracteres distintos, porque claro, si no hay caracteres distintos no hay selección natural, tiene que haber cosas diferentes para seleccionar. Si todas las jirafas, si su cuello mide, el de todas las jirafas, mide exactamente pues 2,50 m, el de todas, no hay nada que seleccionar porque son todas idénticas, ¿vale? Para que se pueda seleccionar algo en la naturaleza, tiene que haber variedad en las especies. Si no, no se selecciona nada, ¿vale? Entonces, Darwin, claro, no sabía por qué las especies eran tan diversas, había tantos caracteres distintos. Sin embargo, cuando apareció la genética, pues entonces la genética resolvió esas incógnitas de Darwin. Y eso es lo que veremos después en la teoría sintética o neodarwinismo, que es lo mismo, en el vídeo siguiente.